Gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 5 de febrero. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un gran periodista que ha hecho una carrera admirable, tanto en Univisión, donde estuvo 17 años largos triunfando, como en Telemundo. Él es de origen mexicano y es Martín Berlanga. Va a ser para mí un gran honor conversar con Martín en un momento. El programa de hoy va dedicado a bastantes personas. Algunas de ellas no están aquí, pero nos están viendo, sobre todo Leo Dan, bueno, el legendario Leo Dan. Gracias por vernos, Leo querido. Lucrecia Remley, que nos ve en St. Louis. Gracias, Lucrecia, un abrazo. Y a la niña bellísima, María Victoria Monsalve. María Victoria, mi amor, una belleza. Y a sus papás, Jesús y Patricia, gracias por traer a la niña tan linda. Y han venido desde Londres Ada y Jorge, venezolanos ellos, bienvenidos. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. El presidente Trump hace minutos estaba hablando, estaba pronunciando el discurso de la Unión, ha mencionado a Venezuela, tendremos eso más adelante porque acaba de ocurrir. Pero también hace minutos en Caracas, el elefantiásico dictador Maduro anunció cosas bastante surrealistas. Una de ellas que va a crear una universidad para choferes. Téngase en cuenta que él hizo una carrera no demasiado descollante como chofer de autobuses y jefe o subjefe. Él ha nacido más para segundón del sindicato de autobuses o del metro de Caracas. Este es Maduro tratando de distraer la atención y tratando de sugerir que todo está bien cuando en realidad todo está condenadamente mal. Y voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual creo la Universidad Nacional Experimental del Transporte de Venezuela para forjar este poderoso movimiento de transportistas a lo largo y ancho del país. Universidad Nacional Experimental del Transporte. Bueno, solo alguien como Maduro, que tiene la cabeza completamente deshabitada, cuyo cerebro es una cámara vacía de aire, podría imaginar que para conducir un automóvil o un camión o una motocicleta hay que ir varios semestres a la universidad. En general, la gente mínimamente solvente, no él, esto lo aprende en 2 o 3 días, ¿no? Quizá un poquito más, quizá un mes. No hace falta ir a la universidad para saber conducir un vehículo. Bueno, dicho eso, Maduro también con su lenguaje corporal quiso decirnos que todo discurría en un ambiente de fiesta bananera. Bueno, es muy impresionante. Me cuenta Marco Rubio que ya tienen 2 timbales así en Guantánamo y cuando Maduro quiera que le lleven la comida los va a tener que tocar así con ese ardor. Esta va a ser la manera de comunicarse de Maduro, decir que tiene hambre, ¿no? Bueno, pero él trata de camuflar o encubrir lo que es bastante evidente y es que su dictadura se deshace, ¿no? Se cae en 1000 pedazos y por mucho que toque los timbales y se agite el elefante de Maduro, no nos va a engañar. El Grupo de Lima ayer lunes se reunió en Ottawa, Canadá. Quien dirige moral e intelectualmente ese grupo es una brillante señora canadiense, la canciller de Canadá, que es joven y es muy lúcida. No lo suficientemente lúcida como para comprender que a Maduro lo vamos a tener que echar con la ayuda de los militares venezolanos o de otros países. A esto la señora se opone, pero puso énfasis en que todo el Grupo de Lima, que son 14 naciones, no van a desmayar hasta propiciar la caída de la dictadura venezolana. In terms of the democratic legitimacy, En términos de democracia legítima, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Es muy importante entender que deriva su legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimamente constituido democráticamente en Venezuela.
Cuando esta señora, la canciller canadiense, la señora Freeland, estaba hablando, una agitadora, una provocadora chavista, seguramente pagada, ¿no? Y con un dominio bastante rústico, yo diría campesino del idioma inglés, interrumpió el acto y empezó a gritar procacidades y diciéndole a la canciller canadiense que sacara sus sucias manos de Venezuela. La señora, una orate en toda la línea, o una gran actriz debidamente estimulada, fue retirada del recinto, pero hizo su pequeño numerito. Venezuela, out of Venezuela. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Respect the human rights and opinion of the people. Bueno, brillante la respuesta de la canciller, con qué elegancia, con qué aplomo le dijo: esto que usted acaba de hacer aquí en Canadá se permite porque este es un país libre, pero por supuesto si lo hubiera hecho interrumpiendo a Maduro en Caracas ya estaría en el helicoide cayendo de un piso 10, ¿no es cierto? O sea que no deja de ser contradictorio que esta pobre señora en Ottawa reclame que se respeten los derechos humanos. Pues eso es precisamente lo que hace el Grupo de Lima y eso es precisamente lo que no hace Maduro, ¿no? El canciller peruano, que tiene un apellido improbable, Popolizio, este señor dijo también algunas cosas encomiables, las dice en un tono solemne, un tanto untuoso, como si fuera un monaguillo recitando la homilía. Y está bien. Y yo comparto estos evangelios democráticos. El único problema, querido amigo Popolizio, es que su poder de persuasión no es tan poderoso como para ablandar la coraza moral del dictador Maduro. Es decir, que por mucho que usted empine el tono retórico de su disertación y use este tono tan prosopopeico, no va a convencer a Maduro de entregar pacíficamente el poder. Hemos acordado admitir a Venezuela democrática, liderada por el presidente Guaidó, para que forme parte del Grupo de Lima, como lo ha dicho la canciller Freeland. Anhelamos tener una Venezuela democrática presente en la próxima reunión del Grupo de Lima en Colombia. Ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata a través de un proceso electoral transparente, libre y justo. Todo esto suena muy bonito y nadie podría oponerse a ello. La gran pregunta, y es aquí donde surgen las dudas y las controversias, es cómo obligamos a Maduro a cumplir esa agenda tan bonita, señor canciller. ¿Cómo lo obligamos? Porque Maduro, así de buena fe, no va a hacer una concesión semejante. El Papa es argentino, es humilde, esto ya es una rareza estadística, es jesuita, es peronista, trata de camuflarlo, pero se le nota. O sea que está bien corridito a la izquierda. Y entonces el Papa se ha negado todos estos años a condenar a la dictadura venezolana. En el avión de regreso al Vaticano dijo que no se había apresurado en leer la carta que le ha mandado Maduro, pero aún sin haberla leído, ya se aviene a lo que Maduro le pide, que es ofrecerse como mediador de un diálogo. Pero es un diálogo que no va a ocurrir porque la oposición no quiere prestarse a un diálogo que bien sabe será perfectamente inútil. De modo que cuando el Papa se presenta o se ofrece como mediador, en realidad, deliberadamente o sin advertirlo, le está haciendo un favor a Maduro, ¿no? Porque está situando en un plano de equivalencia moral a un dictador genocida y al pueblo de Venezuela, 87, 90% según las encuestas, y a la Constitución y al imperio de la ley y a los demócratas de ese país. Entonces no hay tal equivalencia moral, ¿verdad? A un lado está el secuestrador, que es un criminal,
Maduro y sus secuaces. Y al otro lado está el rehén. El rehén no tiene nada que conversar con el secuestrador. El rehén lo que quiere es libertad. El Papa no quiere cortar la cadena. El Papa lo que quiere es que conversen para que el rehén siga acostumbrado a ser rehén. Y así no funcionan las cosas, Su Santidad. Yo sapevo que arribaba... Antes de este viaje ya sabía de la carta diplomática de Nicolás Maduro, decía el Papa ante la prensa, rumbo Roma. lettera de Maduro, questa lettera ancora... Aún no la he leído, ya veremos qué se puede hacer. Questa che arriva, vedremo. Pero para iniciar una mediación se necesita de ambas partes. Ma perché Ambas partes tienen que pedirlo, como sucedió en su día con Argentina y Chile, advertía el sumo pontífice en respuesta al mensaje enviado este lunes por Maduro, en el que pedía a Francisco ayuda para reforzar el diálogo y buscar una solución a la crisis. ¿Y qué tal si yo me ofrezco como mediador para que el Papa converse con el líder mundial de los movimientos gays? Para que los gays, por ejemplo, puedan ser sacerdotes, que a mí me parecía fantástico. Porque en realidad ya lo son un montón, ¿no? Solo que lo tienen que esconder. El Papa no va a querer conversar, ¿no es cierto? Entonces el Papa no puede obligar a la oposición democrática venezolana a caer en esa trampa. O sea que me parece que comete un error capital el Papa argentino. Ha reaparecido hoy el señor Ramos Alup, que en su día fue presidente de la Asamblea Nacional, es un veterano político venezolano de Acción Democrática. Agitó de pronto y muy trémulo él, es un gran orador, la hipótesis de que se iba a consumar hoy, martes 5 de febrero, una ocupación militar del recinto de la Asamblea Nacional, es decir, que la dictadura venezolana iba a disolver manu militari el Congreso legítimo. No ocurrió, lo que no significa que no vaya a ocurrir en los días venideros. Son capaces de tomar militarmente este recinto, porque creen que de esa manera nos pueden hacer cesar en el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales. Pueden tomar militarmente este recinto. Esperemos la sesión de la Asamblea del PSV que se va a realizar esta tarde en el hemiciclo protocolar. Parece que allí van a consumar lo que puede ser el último de sus extravíos. Venezuela tiene un presidente legítimo, Guaidó, y un dictador usurpador, que es Maduro. Tiene un Congreso legítimo, presidido también por Guaidó, elegido por el pueblo en diciembre del 15, y tiene un Congreso que es un burdel, ¿no? Que es la prostituyente cubana. Todos, absolutamente todos, que son más de 400, son geishas de Maduro. Tiene un Tribunal Supremo en el exilio, que es la Corte Suprema legítima, y luego tiene unos sicarios judiciales presididos por un señor doblemente homicida, 2 veces preso por matar gente, y es el jefe del Poder Judicial chavista, el señor Moreno. Bueno, Ramos Alup estaba seriamente preocupado y veía venir lo que luego no ocurrió. Es posible que esta tarde asuman y traten la materia y declaren que esta Asamblea Nacional feneció en sus funciones y que llaman a elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de este cuerpo, la totalidad de la Asamblea Nacional. Por supuesto que sabremos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entre tanto, Cabello, el matón Diosdado Cabello, en efecto, atizaba el ánimo hostil, combativo de sus partidarios y los llamaba a convocar tan pronto como sea posible unas elecciones parlamentarias destinadas a desmontar el Congreso legítimo. El único poder que está establecido en esta Constitución, que no ha sido relegitimado por esta Asamblea Nacional Constituyente, es el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces, una comisión para generar los mecanismos de consulta al poder popular a todos los niveles, para traerlo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para la toma de decisiones. Bueno, es Pedro Navaja, evidentemente, ¿no? Cada vez está más delgado, como es evidente el señor Cabello, ¿no? Se ve en el contorno famélico, enjuto de su fisonomía, que pasa hambre, ¿no? Como casi todos los venezolanos. Bueno, en esa misma reunión patibularia, porque todo lo que preside Cabello parece un meretricio, una cantina, ¿eh?
o la cantina de un meretricio, todavía mejor, ¿no? Él es el barman de un burdel, de un puticlub. Y entonces de pronto se levantó a hablar el hermano de Chávez. Chávez tiene un montón de hermanos, todos verdaderamente espantosos, ¿no? Algunos aún peores que él, ¿no? Este hermano creo que se llama Adán, y entonces probablemente para intimidar a los militares de Estados Unidos, le informó al mundo de que él es un avesado, eximio karateca. Pero entonces fíjense, algunos de los compañeros más cercanos a mí saben que yo fui karateca. Yo soy karateca. Ah, bueno. Todavía entreno también. Todavía entreno. Tengo mi saco en la casa al que de vez en cuando le doy sus pataditas y sus suki. El saco probablemente está relleno de narcodólares o de cocaína, ¿no? Por otro lado, será interesante ver a este señor Adán Chávez haciendo sus severas llaves de karate ante una caja de leche que entre por Cúcuta, ¿no? Pero esto está por verse. Diosdado Cabello se permitió hacer algunas bromas sobre la entrada de los soldados de Estados Unidos, de los Marines a Venezuela. Lo que a esta altura de febrero todavía parece altamente improbable y depende única y exclusivamente de un solo espíritu en el globo terráqueo, que es el señor Trump, ¿no? Si el señor Trump decide entrar, entonces se acaba la dictadura venezolana. Si el señor Trump decide no entrar, entonces entrarán las cajas de leche. Ahora, ¿quién las va a repartir? No sé si Cruz Roja o Cáritas. Yo quería que las cajas de leche entraran con los soldados de Estados Unidos. Parece que no va a ocurrir así. Entonces, Cabello está más o menos confianzudo y se permite hacer sus chanzas y chirigotas. La verdad, Dios mío querido, estará pasando. Vienen los Marín. Viene Juan Marín, Pedro Marín, Carlos Marín, Francisco Marín. Eso está por verse. Esas son bravuconadas de Cabello. Ya lo veremos, ya lo veremos. Todavía no se ha definido. Hoy el canciller colombiano estuvo con el secretario de Estado Pompeo. Y entonces no se ha definido cómo enviar, cómo penetrar en Venezuela con la ayuda humanitaria. ¿Quién la va a repartir? ¿A quién se la van a entregar? Alguien la tiene que transportar. De momento se está acopiando en Cúcuta, pero cruzada la frontera, me parece que las fuerzas leales a la dictadura van a verse frente a una disyuntiva moral, ¿no? Obedecen las órdenes superiores e impiden la entrada de la comida, o más bien se la roban. Yo creo que lo más probable es que se la van a robar, la van a rapiñar, la van a repartir entre ellos, sobre todo si la reparte la Cruz Roja, ¿se imaginan, no? O sea que todo esto todavía no se ha dilucidado claramente. Tenemos que ir un segundito a la publicidad. Luego voy a compartir con ustedes algunas cosas bufonescas que ha dicho el dictador Maduro hoy, pero lo mejor viene luego, que es una conversación que promete ser muy interesante con un grandísimo periodista, a quien yo admiro mucho, Martín Berlanga. Ha hecho una carrera formidable en Univisión y en Telemundo, y que hoy, en un momento autodestructivo, ha dicho: voy a perder 2 horas de mi tiempo con Baileys. Regresamos después de la pausa. Ojo que la celebración cuando caiga Maduro es en la Fontana, ya saben ustedes eso. Bueno, estamos recordando aquí, porque el programa no lo hago yo solo, ¿no? Lo hace también el invitado y lo hace el público, ustedes en sus casas, pero el público que viene aquí, que es como una pequeña cofradía o secta. Somos una secta iluminada, ¿Qué nos une? Nos une el odio, porque nosotros cultivamos el odio como si fuera un bonsái. Lo regamos, el odio al chavismo, ¿no? ¿Qué es el chavismo? ¿Es una ideología? No, qué ocurrencia. El chavismo es simplemente una banda criminal, un atajo de ampones. Entonces estábamos recordando con nostalgia el año 89, cuando Bush papá, que en paz descanse, invadió militarmente Panamá. Cosa que nadie lo creía capaz de hacer, ¿no? Porque Noriega había traicionado a Estados Unidos, había pactado con Pablo Escobar. Entraron 26.000 soldados de Estados Unidos. Murieron entre 20 y 30 soldados. Murieron unos 200, quizá poco más, soldados panameños.
Yo sé, es un montón de gente, y murieron 300 civiles, más o menos, ¿no? O sea que sumados todos los muertos, digamos que 600. Ahora, comparemos esos 600 muertos con los miles de muertos en Venezuela, ¿eh? Por desnutrición, por homicidio son 28.000 al año, por falta de atención médica, los que se han tenido que ir al exilio y han colapsado caminando. Es decir, obviamente 600 muertos son muchos muertos, pero desde entonces hay democracia en Panamá. Las fuerzas militares que estaban profundamente corrompidas, como en Venezuela, fueron disueltas. Nunca más un golpe militar en Panamá. Entonces, en pocas semanas cayó esa dictadura, Noriega se refugió en la Nunciatura, le pusieron música heavy metal, no podía dormir, se entregó. Le dieron 40 años de cárcel, que son los años que habrá que darles a Maduro, Cabello y sus secuaces. Entonces, no crean ustedes que las dictaduras nunca caen. Lo que ocurre es que Cuba es el cisne negro. Entonces, Cuba es el caso que desmonta nuestro optimismo, ¿no? Cuando nosotros decimos las dictaduras sí caen, siempre hay alguien, un cuervo, un agorero, que nos dice, y Cuba, pero Cuba es un caso distinto. Y en Cuba han ordenado la miseria. Cuba no está en una situación tan apocalíptica como en Venezuela, no está. Así que, y en Venezuela, las generaciones más recientes tienen un recuerdo de los tiempos de prosperidad que vivieron. Venezuela hasta los 80, hasta los 90 era un país maravilloso. Bueno, en un momento voy a conversar de todo esto con un periodista mexicano muy brillante, al que admiro mucho, Martín Berlanga. Le tendré que preguntar por la postura de López Obrador respecto de Venezuela, ¿no? Hoy escuchaba al canciller Ebrard decir: nosotros somos neutrales, estamos muy orgullosos, nos lo manda la Constitución, queremos que las dos partes dialoguen, lo mismo que el Papa, ¿no? Son dos polos opuestos en las antípodas, nosotros queremos acercarlo. De nuevo, ese discurso lleva implícito que las dos partes en conflicto están en una cierta equivalencia moral, en un mismo pie de igualdad moral. No es así. A un lado hay unos criminales, al otro lado hay un pueblo secuestrado. Entonces, uno le puede pedir al rehén que converse amablemente con su secuestrador. Es un disparate, es un disparate. Y si fueran los mexicanos cuyas libertades estuvieran conculcadas por una dictadura, pensaríamos lo mismo, ¿no? Que se merecen ser libres. Bueno, Guaidó hoy, en una charla con estudiantes, perdonen que no se oye muy bien, pero insistió mucho en la importancia de ser tolerantes con el que piensa distinto de ti. Yo esto no lo practico mucho aquí en el programa. Yo recuerdo, estaba muy niño, pero reíamos que alguien se saltara el protocolo. Nos parecía simpático. Mira, es más cercano. Como si para ser más cercano, más humano o más empático, tenemos que respetar al otro. No es necesario. Como sociedad es importante esa empatía, esa cercanía, pero siempre respetando las reglas básicas del juego. Pero el que rompe las reglas del juego y usurpa el poder y conculca los derechos del pueblo y hasta lo masacra, entonces tiene que responder por sus crímenes. Con esa gente no se puede ser tolerante, ¿no? Bueno, el diputado opositor Mateus dijo hoy que Guaidó debería ir nombrando nuevos rectores del colegio electoral. ¿Será eso posible, viable? Porque eso es un mandato del pueblo de Venezuela y es una potestad de esta asamblea, que haya elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, Maduro en una entrevista, últimamente da entrevistas a televisoras de países dictatoriales como Turquía y Rusia, y algún periodista español del cual parece ser amigo. Maduro llamó payaso a Guaidó. ¿Dónde se jubilaría usted? Yo me jubilaría con mis nietos, nietas y bisnietos cuando cumpla 90 años. Bueno, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Es decir, que esperemos que la divina providencia nos exonere de tener que seguir sufriendo a Maduro unas décadas más, ¿no? Chávez lo echa de menos, lo necesita a su lado. Hay alguien que tiene que cargarle el maletín y Maduro parece ser la persona apropiada para emprender ese viaje al más allá. Todos estamos elevando plegarias en ese sentido para que se reúnan, porque van a estar dichosos ambos de reencontrarse.
Y el pueblo venezolano mucho no lo va a echar de menos, crean. Ahora sí llama payaso, me equivoqué yo, fue mi culpa, a Guaidó. En Venezuela no ha habido falta absoluta. Y hay sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia y debe respetarse la voluntad popular, la voluntad nacional. Pero si, como dicen algunos gobiernos satélites de Donald Trump en el mundo, el presidente fuera otro, usted, señor payaso, usted tiene que convocar. Y no ha convocado. Y sus propios seguidores tendrían que preguntarle, ¿y por qué no ha convocado? Bueno, no ha convocado porque hay cosas más urgentes. Una de ellas es que no se muera la gente de hambre, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, lo primero es que entre la ayuda humanitaria, lo otro vendrá luego. Y es obvio que Guaidó no puede convocar a unas elecciones libres cuando el poder electoral no ha sido depurado, cuando no hay un árbitro electoral confiable, y esto no lo puede hacer todavía, ¿no? Luego Maduro dice que Guaidó es un presidente virtual y que quiere... Fíjense, Maduro acusa a Guaidó de querer perpetuarse en el poder hasta 2025. Increíble. ¿Y qué va a pasar el 23 de febrero, cuando se cumpla un mes, como mandata la Constitución, se cumplan 30 días? ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar en su mandato virtual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2025 también? ¿O hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hasta cuándo? Ya lo metió en la cárcel, ¿no? Ya lo metió en la cárcel. Bueno, a la cárcel va a ir Maduro, ¿no? En Guantánamo, espero. Pero Guaidó no pretende gobernar Venezuela hasta 2025. Se ve que Maduro no entiende la Constitución de Venezuela. Guaidó es presidente encargado y como tal tiene que conducir un gobierno de transición, convocar a elecciones creíbles, transparentes y luego entregar el poder a quien sea elegido por el pueblo. Maduro no entiende el Estado de Derecho. Parece que esto lo supera, es como 7 más 6. No lo entiende, no lo entiende. Él cree que el poder es un botín. ¿Ah? Tú te apropias del poder y no se lo entregas a nadie. ¿Ah? Te quedas con eso. Bueno, hasta que te saquen a patadas, ¿no? Y luego dice que no va a entrar ninguna fuerza extranjera por Cúcuta a Venezuela. Seguirán entrando, claro, los aviones repletos de cocaína. Eso sí van a seguir entrando, ¿no? Pero las fuerzas con ayuda humanitaria, comida y medicinas, se opone Maduro a que entre. Por redes sociales, que ya nos invadieron, que están entrando por Cúcuta. ¿Ah? Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. O es que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga. Así se los aseguro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy. Bueno, vamos a ver, estas son fanfarronadas, gritos destemplados al aire. Vamos a ver si realmente las Fuerzas Armadas de Venezuela son puestas a elegir en la hora crucial tan leales al dictador. Esto lo vamos a ver. Publicidad y regresamos con un gran periodista mexicano, estrella en su día de Univisión, Telemundo, Martín Berlanga. No se lo pierdan, regresamos después de la pausa. Bueno, ha venido esta noche y estoy encantadísimo de anunciarlo, un gran periodista de origen mexicano que ha sido estrella de Univisión y de Telemundo, don Martín Berlanga. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, gracias. Qué honor, qué orgullo, de verdad. Gracias, Martín. El honor y el orgullo es todo nuestro, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy contento e impresionado con la cantidad de adjetivos que puedes encontrar para ofender a alguien sin decir una sola palabra, un vituperio, una grosería ni nada. Es impresionante. Muy bien. Además, muy merecidas las ofensas, por cierto. Bueno, mi mamá me enseñó eso. Uno puede decir todos los peores insultos, pero con una voz suavecita, cordial y con cierta elegancia, ¿no? Eso le digo yo a mis hijos, pero lo difícil es que entiendan. Es que las palabrotas a veces dicen los psicólogos que te relajan, ¿no? Bueno, que sí. Sacándolas. Sí. No, pero yo también soy demasiado propio para decirlas, ¿no? Sí, eres papá de dos chicos, dos varones, adolescentes. Sí. Bruno y Dante, 17 y 18 años. Qué bonitos nombres ambos, sí.
Me contabas que les gusta jugar básquet. Sí, a Dante le encanta jugar básquetbol y Bruno hace pesas y hace mucho ejercicio, pero les tocó un papá que no. Flojo el papá. Tú no eres jugador de básquet, yo menos, yo menos. ¿Y pasan mucho tiempo mirando la computadora o los celulares? Yo tengo una hija de 8 y realmente ve YouTube todo el tiempo. Pues sí, pero tenemos un acuerdo. Cuando estamos juntos, dejamos los celulares a un lado. En la comida muy bien. lo tenemos prohibido y compartimos, nos vemos a los ojos, que eso es importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y tú en estos últimos 20 años, porque se han cumplido 20 años de chavismo, ¿has tenido que ir a Venezuela? ¿Has visitado Caracas, alrededores? Fíjate que no. No. Siempre ha habido un corresponsal que ha estado enviándonos los reportajes desde allá. He entrevistado a muchas personas desde Venezuela, pero no me ha tocado ir, desafortunadamente. ¿Llegaste a entrevistar a Chávez? ¿Lo conociste? No, tampoco lo entrevisté. Yo lo entrevisté una sola vez, pero antes de que ganara la elección el año 98. Pues sí, pero era uno antes y otro después, como todos los dictadores. Sí. Es así, es terrible, ¿no? Antes fingía ser moderado, socialdemócrata, y luego le vimos sus verdaderos colores, ¿no? Una cosa son como candidatos y otra cosa son como presidentes. Tal cual. O como mandatarios, porque en ese caso ni presidente. Sí, exactamente. Pero a mí en México me ha tocado entrevistar a algunos mandatarios y presidentes y de verdad que a mí me sorprendía mucho Vicente Fox, que decía, pégame, pregúntame las cosas difíciles, porque se había creado demasiada expectativa sobre su presidencia y entonces cuando hay demasiadas expectativas hay grandes decepciones. Es verdad, ¿y así ocurrió con Fox? Pues sí, un poco. Sí. Él trascendió por su primer día de mandato y nada más. Sí. Tiene un estilo de vaquero, ¿no? Sí. De vaquero, campechano. Es muy carismático. Lo eso es. Sí. Igual Bush es muy carismático, pero nada más. Sí. Qué grande, Martín. Con pocas palabras dices mucho. De los presidentes mexicanos que has conocido, digamos, desde que tienes uso de razón, ¿cuál ha sido el menos malo? Uy, es que nuestra política en México y creo que en toda América Latina es tan surrealista que es lo malo, que tenemos que escoger el menos peor. Sí. Te meto en un apuro con la pregunta, ¿no? No, yo no tengo problema en decirlo, pero a mí lo que sí me da una pena es que incluso como periodista, a veces tienes a un presidente a un lado y quieres tomarte la fotografía al final, ¿no? Sí. Como que, bueno, para que la vean mis hijos y mis nietos. Pero la verdad es que esto último que hemos tenido no ha sido como para sentirse orgulloso. No. Yo, sobre todo con Enrique Peña Nieto, ha sido una de las más difíciles, así que no aproveché para tomar fotografía. Ahí en el selfie le hice 2, 3 preguntitas sobre las desapariciones que están se han ido a un grado tan extremo, ¿no? Extremo la violencia. Estuvo muy por debajo de las expectativas Peña Nieto, ¿no? Pues en realidad yo nunca tuve grandes expectativas. No, yo tampoco. Sobre él. Se veía desde leguas que era muy superficial, muy frívolo, ¿no? Definitivamente. En este caso, ahora las expectativas con Andrés Manuel López Obrador han sido también muchas. Y también el miedo antes de que llegara a su presidencia, por lo menos a nivel personal, yo te lo confieso. Y a nivel personal mío también. Claro, pues de que nos ocurra otro Nicolás Maduro en México, otro Chávez. ¿Crees que va a ocurrir o no, en realidad López Obrador no es chavista? Mira, yo le daría un poquito más de tiempo para que nos convenza, pero los primeros pasos que ha dado, como en no reconocer, esta era una grandiosa oportunidad, el reconocer, pues ya que se está dando un cambio en Venezuela, sería una oportunidad para que nos tranquilizara a todos aquellos que tenemos ese temor. Pero no lo ha hecho y, como decías, desafortunadamente elige esta política de no intervencionismo basándose en el artículo 89 de la Constitución mexicana, pero como sabemos, los presidentes a veces eligen las partes de la Constitución que les conviene. Martín, es que decir no intervengo también es tomar partido. No intervenir es intervenir a favor del malo. Es decir, es una pena porque además México era parte del Grupo de Lima con Peña Nieto, ¿no es cierto? Entonces López Obrador ha dicho, nos salimos del Grupo de Lima, no condenamos a Maduro, no reconocemos a Guaidó, propiciamos el diálogo, cuando
Es evidente que el diálogo no lleva a buen puerto. No, ya son demasiados años. Claro. A estas alturas ya, ¿cuál diálogo? Claro. Eso es un monólogo. Es muy desafortunado que el presidente de México hasta ahora no haya tomado un partido. Sí. No se haya puesto, vamos, en carácter para definir cuál va a ser su política exterior, que esta era una grandiosa Una prueba de fuego que ha dejado pasar. Ahora, yo me resisto a creer que López Obrador quiera cambiar la Constitución, introducir la reelección. México es un país donde no ha habido reelección en mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto iría contra el corazón moral de la nación. No creo que se atreva. Sin embargo, hoy sus declaraciones fueron en el sentido de que Estados Unidos debería de prolongar sus periodos de 4 años para poder hacer en realidad un trabajo. Así que está lanzando pequeñas... no vi eso. Hoy dijo eso. Sí, está... Que en Estados Unidos el presidente debería reelegirse más de una vez. No, que deberían ser los periodos de más de 4 años. Ah, más largos los periodos. Sí, más largos, de 6 años, para poder cumplir con el cometido. Y a mí el temor que me dio cuando estuve en las elecciones de este año pasado allá en México, es que a muchos de los que yo entrevistaba decían, es que 6 años no va a ser suficiente para poder cambiar todo esto. Pero qué locura, no hay que entregarle tanto poder a nadie. A nadie, por más inteligente y limpio que pueda verse en un principio, el poder corrompe. Claro, y el poder ensucia. absoluto corrompe absolutamente. Y 6 años, a mí me parece que es muchísimo tiempo para hacer reformas y para introducir cambios. Es mucho tiempo 6 años. Yo diría que es demasiado. Ahora, lo que sí tiene difícil es que va a tratar de revertir todos los cambios que ha hecho Enrique Peña Nieto. Eso también le va a tomar tiempo, pero tiene todas las de ganar con el apoyo en el Congreso. Sí. Yo no creo que sea chavista. Es decir, lo vi con Maduro y se veía incómodo con Maduro. ¿No te pareció? Cuando Maduro fue a la toma de, ¿cómo dicen ustedes? De posesión. O de protesta. O de protesta, sí. Pero yo veía, no sé, que López Obrador mucho no quería abrazarlo, ¿no? No, bueno, es que le cayeron encima las críticas, no era para menos. Sí. Ya sabes que una cosa es lo que se ve en cámara y otra cosa es lo que ocurre tras bambalinas. Claro. En el 2001, si no me equivoco, cuando fue Fidel Castro a Monterrey, en México. Lo recuerdo lo de Fox, ¿no? Bueno, el famoso Come si te vas. Come si te vas. Fue algo muy parecido a lo mejor lo que estaba ocurriendo allá. Sí, Recuerdo que aquella vez yo tuve a Fidel Castro enfrente y fue en realidad increíble haber podido llegar hasta donde estaba saliendo para disculparse y decir que se iba de esa cumbre internacional sobre la pobreza. ¿Pudiste hacerle una pregunta? Pude colarme y hacerle la pregunta, ¿y qué crees? El camarógrafo no había grabado. No. No. Terrible, así son los gajes de este oficio a veces. ¿Y no quedó grabado? Nada quedó grabado. Y él me dijo, no, jovencito, lo importante es jovencito, lo que usted no sabe. Sí. ¿Qué le que todavía estaba jovencito yo. No, tú sigues siendo jovencito, no, Martín. bueno, de corazón, pero tengo 49 años, muy bien. Parece que tuvieras 38. 38. ¿Sí? ¿Y qué le preguntaste? ¿Por qué te dijo no jovencito? Bueno, porque yo le decía, ¿por qué se está yendo tan rápido? ¿Por qué a la mitad? Y entonces me decía él, no, pero lo que pasó detrás, eso es lo importante. Sí. Usted ya se enterará, muchachito, me decía. Y en yo, efecto nos feliz enteramos. Porque finalmente tenía la entrevista y nada. Yo lo mato al camarógrafo. Yo lo mato. No, a veces pasa. Eso ocurre en este oficio. Se puso nervioso, no apretó el botoncito. No, es que a él lo detuvieron los de la Guardia. Yo me colé con los camarógrafos de Cuba y el reportero de Cuba. Entonces a él los guardias lo detuvieron atrás. Pero yo dije, mínimo desde allá pudiste haber grabado, Claro. pero se quedó discutiendo con los guardias. Qué increíble. No, desde allá tú tienes un arma. Le dije, tu arma es de alto alcance. De largo alcance. Y no funcionó. No funcionó, bueno, pero... ¿Cuál es la entrevista más difícil que has hecho en tu vida periodística, en tu admirable carrera periodística? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, la que más me ha llegado, quizás la del Dalai Lama, una de las más interesantes, pero en realidad no es a personajes famosos ni artistas.
el inmigrante que está viviendo debajo de un puente y que está luchando, el que está en los campos, ese es el que para mí enriquece mucho más un reportaje. No, los políticos ya saben lo que van a decir, tienen una agenda. Los artistas también están vendiendo un disco. En cambio, la gente es auténtica. Eso es lo que a mí más me gusta. Es verdad, lo que has dicho es una gran verdad. Los políticos son todos vendedores de autos usados, todos. No lo digas porque yo también era vendedor de autos usados. Ah, no me digas, perdón. No. Bueno, la necesidad, el hambre, como decimos en México, el hambre es canija. De pronto he agraviado al gremio de vendedores de autos. Mi disculpa. No, los políticos son peores. Quiero decir que te exageran las virtudes y te encubren los defectos, ¿no? Esto es lo que hacen los políticos. Pero tú sabes que yo, en cambio, una de las más grandes entrevistas que he hecho en mi vida, que confirma tu teoría, no políticos, no artistas, es a mi mamá. Uy, claro, yo la vi. ¿La viste? Claro, impresionante. Bueno, porque además no sabes qué va a decir de ti. No. Sabe de ti todo, más que todo el público. Y luego es tu mamá, entonces no sabes bien qué preguntarle y qué no. Es un ejercicio rarísimo, ¿no? Claro. No es... Sí, pero el público la amó. Claro. La amó. Bueno, es que la quiere por consecuencia por ti. Y todos los que leemos tus libros, yo le digo, estás entrevistando a un fan el día de hoy, esta noche. Me he llevado esa bellísima sorpresa, que traías un ejemplar de mi más reciente novela, Pecho Frío. Gracias de corazón. No, claro que sí. Desde hace años soy seguidor de tus libros. Gracias. ¿Y eres en general un buen lector de ficciones? Pues no tanto, escojo ciertas cosas, pero no, ahorita estoy más en libros de superación, estoy en ese tipo de cosas que me dejan al alma, que estoy aprendiendo. Claro. ¿Y viste Roma, la última película de Cuarón? Sí, y yo sé que hay críticas muy encontradas, pero a mí me gustó. A mí me gustó porque es como una postal del México en el que yo crecí. Ah, pues me imaginaba, pues claro, porque él tiene más o menos tu edad, si no la misma. Cuarón tiene ahí largos 40. Sí, claro que sí. Y todo ocurre en la colonia Roma, por eso se llama Roma. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. A mí me pareció una película triste y bella, bellísima. Es ¿no? De una melancolía sobrecogedora. El personaje, la empleada, es increíble. Sí, y además, cómo le ha dado un lugar a los indígenas. Sí. Los ha proyectado, no solo la película, y hay que reconocerle eso a Andrés Manuel López Obrador. En su toma de posesión o de protesta, también le dio voz a los indígenas. Hizo Lo recuerdo. Eso fue impresionante, nunca se había hecho, y yo creo que es tiempo de que México reconozca que no todos son güeritos o de tez clara. México es todo, somos todos. Y eso es importante, le dio su lugar. Es verdad, un gran acierto la película. Si no la han visto, véanla, va a ganar el Oscar. No sé si va a ganar a Mejor Extranjera o a Mejor Película, o quizá en ambas categorías, pero es una película de una extraña belleza. ¿Te quedas un ratito más? Claro que sí. Regresamos con el gran periodista estrella de Univisión y de Telemundo. Yo he querido entrar a Univisión y Telemundo, pero por la ventana. Y siempre me dijeron, gracias, pero no gracias. Esto no es un manicomio, no es un hospicio psiquiátrico. Los dementes se van a otros canales. Regresamos con Martín Berlanga después de la pausa. Un aplauso para él. Bueno, estaba conversando durante la pausa comercial con mi invitado, el gran periodista de Univisión, de Telemundo en su día, Martín Berlanga. Yo me equivoqué también. Lo decíamos antes del noticiero, que se equivocan muy fácilmente con mi apellido. Me han dicho Bernalga y ahora tú Berlarga, esa me gusta más. Dije Martín Berlarga, qué cosa. Gracias. Sí, perdón, es que nos habíamos encontrado antes en los servicios higiénicos y él estaba misionando y yo dije, ¿qué Berlanga? Es Martín Berlanga. Dicho lo cual, hablábamos de cómo han cambiado los tiempos, porque cuando tú y yo comenzamos a ser periodistas, no había internet, ¿no es cierto? No había YouTube, la gente no leía los periódicos en su teléfono celular, ¿verdad? La gente compraba el periódico en papel. Todo eso, o la gente veía las noticias en el noticiario de las 6 de la tarde, de las 6:30 de la tarde. Tú presentabas el noticiero nacional de Univisión, ¿no?
Entonces, en ese contexto al periodista más respetado se le exigía, creo, unos ciertos estándares de neutralidad, ¿verdad? Sí. De imparcialidad. A mí me parece que eso ha cambiado, porque ahora, y te lo pregunto, ¿no? El público se entera de las noticias en su celular. ¿Qué pasó? Lo lees en tu celular. Entras a la página del diario A, B, C, en el idioma A, B o C. Pero si tú pones un canal de televisión, por ejemplo, tú ya no quieres que te cuenten lo que ha ocurrido porque ya lo sabes. Entonces, tal vez lo que le pides al periodista es lo contrario, que no sea neutral, que tome partido, que dé su opinión, que coloree los hechos. Mi teoría es que nos gusta sentirnos que somos inteligentes y por eso vamos al canal en donde nos van a decir, a reforzar la forma en la que ya pensamos. ¿Es una buena teoría? Desafortunada, pero es cierto, porque ya se pierde todo balance. Los canales, sobre todo los de cable, se han ido a los extremos y ya no hay el otro lado de la noticia. Claro, ya está Fox News y está CNN, digamos. Y eso es muy desafortunado, Sí. que ya no te permitan formarte tu propio criterio. Sí. Y también que detrás de los escritorios, que parece como presentador de noticias, en realidad son comentaristas. Porque somos periodistas de opinión. Antes que periodistas somos ciudadanos. Sí, pero a las 5 de la tarde acaba el programa de opinión y empieza en ese mismo canal el programa de información o de noticias. Sí. Entonces ya se pierde, se confunde todo. Está todo confundido. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues yo creo que para cuestión de negocios y de ratings es bueno porque Sí. les funciona a las grandes cadenas. Sí, yo creo eso. Yo creo que el público ahora te pide que seas un periodista de opinión y que le des una suerte de contexto que le Claro. permita al público entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, por qué va a ocurrir lo que todavía no ocurrió, ¿no? Claro, es importante, además del contexto, la chispa con la que se dicen las cosas. Sí. Y porque es la misma noticia que Sí. vemos en todas partes. Sí. La diferencia es cómo te cuentan el mismo cuento. Exactamente, exactamente, sí. Exacto, tú lo has dicho perfecto. Ahora, por ejemplo, Jorge Ramos es un gran periodista, pero no es neutral. Y está bien que no lo sea. Y frente a Trump, él no es neutral, él está contra Trump. Y llama a Trump racista, y se lo dice en su mera cara. Y a mí me parece admirable. Eso le genera, por supuesto, un público leal, que lo admira, y un público hostil, que lo deplora, ¿no? Pero ya en estos tiempos uno no puede decirle al periodista, tú no tengas opinión. ¿Ah? Bueno, es que cada quien decide por dónde llevar su carrera periodística. Claro. Hay quienes deciden ser provocativos, como en el caso de Jorge, que hacen esa entrevista a sabiendas de que a lo mejor va a ser la última que le van a dar. Sí. Pero es su estilo, es su forma, es el nicho que él ha encontrado y es como ha sobrevivido y eso es algo respetable. Tantos años en este medio en los Estados Unidos, eso sí hay que respetar. Un gran periodista. Y un gran amigo además. Y un gran amigo, gran tipo. Me van a odiar los odiadores de Jorge, los adoradores de Trump, pero es mi amigo de toda la vida. Yo lo quiero y lo admiro. ¿Tienes buenos recuerdos de tus largos años en Univisión? Estuviste ahí 17 años. Ah, claro que sí. Mira, la trinchera cambia, pero los compañeros sobre todo son como familia. Y más el inmigrante, el periodista inmigrante, pues hace de sus compañeros una familia extendida. Así que tengo recuerdos de mis compañeros muy gratos todos. ¿Te han quedado amigos ahí? Claro que sí, todavía salimos, todavía nos vemos. Ah, qué bueno. Y además de eso, pues te digo que la trinchera es... Mi lealtad es con mi familia. Me gusta mucho los años que estuve con Univisión, los años que estuve con Telemundo, pero a quien yo le debo esa lealtad es a mis hijos, a mi familia. Qué buena frase, un aplauso para Martín. Una muy buena frase. Muy buena frase. ¿Y en Telemundo fuiste feliz? Muy feliz también. Pues es que la felicidad no radica en el empleo o el oficio que tienes en ese momento, el trabajo que tienes ahí. La felicidad es otra cosa, es estar bien contigo mismo, tengas o no tengas. Yo si me ven 2 o me ven 200 o 200,000, hago mi trabajo con el mismo entusiasmo. Así que si fue a nivel nacional y luego a nivel local,
En el caso de Houston, fue la ciudad a la que llegué cuando vine a los Estados Unidos. Tengo un especial cariño con Houston. ¿Has vivido años ahí? Así que regresar a Houston y además levantar ese canal, Telemundo Houston, de donde estaba a donde quedó cuando yo me fui. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado, hace 4 meses que dejé Telemundo Houston. Tuviste unos buenos 5 o 6 años. 6 años, sí. 6 años. Con mucho orgullo. Y Telemundo Houston ahora lidera los ratings, me parece, ¿no? Sí, ahí va muy bien. Ahí está en la competencia y además con amigos entrañables también. Sí. Pero has dicho bien lo de no me importa si me ven 2 o 2.000 o 2 millones. Me ha gustado eso, me ha gustado. Yo aplico exactamente ese estilo de vida. Yo no leo los ratings, Martín. Créeme. Muy bien. Yo no los leo. No sé si tengo buenos ratings, malos ratings. No los leo. Entonces, yo simplemente trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Buscar la excelencia, entregar cada noche tu mejor versión al público, porque uno se entrega al público. Y así me preguntabas tú, ¿te gusta Miami? Es que me gusta Miami, me gusta Houston y me gusta Lima y me gusta todo, porque la felicidad no radica ni en el rating ni en la ciudad en la que estás. ¿En qué radica? Una actitud ante la vida. Sí. Yo decido cada mañana ser feliz. Sí. Esté como esté la situación y sea cual sea mi trinchera laboral. Sí, yo cada mediodía, pero más o menos lo mismo. ¿Te levantas muy temprano? Pero enojándote tanto como lo haces ante las dictaduras, no es fácil. ¿Cómo consigues esa felicidad? No es fácil. ¿Te relajas? ¿Cómo sacas ese enojo? Bueno, tengo mucha suerte porque tengo una mujer a la que amo profundamente. Entonces ella me ha devuelto un poco el equilibrio, me ha comprado la medicina correcta. Tan importante. No, de veras. Para mí es muy importante estar bien medicado. Y luego creo que leer, mira, un buen libro siempre es un compañero, que no te falla. En los viajes, claro. Un vuelo demorado, todo el mundo está de mal humor, siguen aplazando el despegue. Si tú tienes un buen libro, ese es un pequeño viaje personal que nadie te va a interrumpir, ¿no? Y es hacia adentro de ti. Claro. Que es lo maravilloso, porque te vas imaginando. Sí. ¿Y a qué hora escribes? Si lees y luego produces y luego presentas. Es una buena pregunta. Generalmente por las tardes. ¿Y a qué hora tu niña? ¿Cómo le haces? Bueno, todo a la vez. Todo a la vez. Lo que ocurre es que en mi casa no hay reglas, no hay jefes. Entonces, si yo estoy escribiendo, puede entrar mi niña, puede entrar el perro. Es un caos, pero a mí me gusta el caos. Me gusta. Todos lo sabemos, no te preocupes. Sí, todos lo saben. Es que tú has leído mis libros, Martín. Sí, cómo no. Conoces mi lado vulnerable. No creo mucho en la disciplina, ¿sabes? Creo en la felicidad. Creo que un buen papá, y tú lo eres, es el que hace reír a sus hijos, no el que les da órdenes, ¿verdad? Ay, bueno, pero es que también alguien tiene que corregir. Cuando todo es risa, le está cediendo a la mamá esa parte. Sí, es y entonces yo los disfruto, ya que se encarguen de disciplinarlos, pero la verdad es que tenemos un trabajo arduo también. Y sacarlos además a nuestros hijos en este país tan complicado, es otra realidad muy distinta a la que nosotros vivimos, en la que crecimos en nuestros países latinoamericanos. Entonces también es un desafío. Estos tiempos son complicados para ser adolescente. Yo lo veo con mis hijos. Y, oye, qué complicado. No es fácil. ¿Te hablan en español o en inglés? Son bilingües perfectamente. A mí también, mi hija a veces me habla en inglés, pero yo la dejo, que haga lo que quiera, ¿Y tienes una mascota en casa? Teníamos, pero lamentablemente murió, entonces mis condolencias. Ahí está. Sí, pero ya no vamos a tener otra. Comprendo. No, sufrió mucho mi hijo por la pérdida y entonces... Por lo pronto, además que es complicado viajar cuando tienes mascotas. Y tanto. Pero nada. Habrá un animalito al que podamos cuidar. El del vecino es mucho más práctico. Él lo alimenta y no uno nada más lo acaricia. Sí, eso está bueno. Por otro lado, yo siempre le digo a mi mujer que yo he venido al mundo con una pequeña mascota. Tú me entiendes, ¿no? Una pequeña mascota, que es un animalito que a veces, que generalmente está durmiendo, pero a veces se despierta.
Uno tiene su mascota ahí escondida. Sí. Tú sabes, no vayamos por ese tema. Pero ¿por qué el diminutivo de animalito? Sí, es verdad. ¿Por qué tan pequeñito, dices tú? Yo no soy Berlanga, señor. Ya quisiera yo. Bueno, pero vas a volver a la tele, ¿no? Pues mira, ahorita estamos trabajando en montar nuestra propia empresa de producción. Fenomenal. Y queremos hacer contenidos. Esto es lo que hay que hacer. Sí. Para Netflix. Pues para lo que surja, pero hacerlo ya de una forma un poco más independiente, con más control. Excelente. Porque me di cuenta que cuando tienes jefes, pues tienes que también seguir los dictámenes que te den. Sí. Y a veces, y yo soy muy divertido, de verdad. A mí me gusta cantar, me gusta bailar. Soy un periodista nada serio, aunque no lo creas. Ahí me dio una sorpresa enorme. Sí. Entonces, yo quiero hacer otras cosas también, no únicamente ser tan serio y formal. Excelente. Un teleprompter. Claro, la vida es reinventarse y sobre todo gozarla. No, y el animalito que goce también. Y tanto. Qué bueno, magnífico. Hay que hacer cosas, hay que producir ficciones o series o documentales, lo que ocurrencias, locuras, claro. De eso se trata. Además, la gente, creo yo, ya no quiere esa forma tan seria de enterarse de las cosas. De acuerdo, claro. Quiere algo más relajado, más tranquilo. Una sonrisita de vez en cuando, una información que le haga reflexionar. Yo creo que eso es lo que pega. El futuro va por ahí, Martín, ¿eh? Yo también lo creo. Es decir, las noticias locales que te cuentan toda la sangre que corrió en el pueblo, el choque, el secuestro, los robos en la gasolinera. ¿Quién quiere ver eso, por Dios? ¿Quién quiere eso? Bueno, desafortunada o afortunadamente los números indican que muchas personas quieren ver eso. Yo no puedo. Pero mira, yo cuando llegué a este país sentía que escribía en la máquina, porque todavía eran máquinas de escribir, y que le chorreaba sangre por un lado y por el otro. Por eso te digo. Es que es impresionante. La nota roja es un abuso de la nota roja. Es lo que en nuestros países, o en México al menos, había una revista que tenía la fotografía así tal cual. Sí saben cuál, ¿verdad? Exactamente, es de muchos países, y que abusaba de eso, ¿no? De la nota exagerada, de la sangre, del engaño, de la muerte. Y bueno, es un formato que funciona y ha funcionado, a mí me ha funcionado durante muchos años, pero quiero darle un vuelco, quiero hacer otras cosas. ¿Cuándo cumple 50? En mayo, es el... ¿Qué día? El 24 de mayo. Lo voy a anotar, Lo voy a anotar. Porque hay que celebrarlo, ¿no es cierto? Claro que sí. No sé ni cómo lo voy a celebrar, pero lo voy a... Cantando y bailando, que has dicho, claro. Muy cierto. Cantando y bailando, señor. No, y hacemos bohemias. Te vamos a invitar a la próxima. Bueno. Pregúntale genial. a Erwin. Ahí hacemos bohemias Genial. en casa. Yo voy encantado. 50 años yo los cumplí. Yo voy a cumplir 54 en un par de semanas. Pero es un evento, yo creo que es el evento más importante en la vida donde viví. Antes era a los 40, ¿verdad? Sí. Ahora tiene que ser a los 50. La mitad. Estás a la mitad. ¿Tú crees? Pero claro, vamos a llegar a los 100 tranquilos. Nosotros, Mega no, pero nosotros sí. Bueno, ¿te vas contento, Martín? Muy contento y muy agradecido por el honor. Nosotros más. Ha sido formidable conversar contigo. Eres un gran periodista y una mejor persona. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Martín Berlanga, un aplauso para él. ¿Lo dije bien? Sí, ya lo dije bien. Dice él que su profesora le decía Bernalga. Se equivocó, lo puso en una boleta de calificaciones. Martín Bernalga. Y fue a protestar mi padre. ¿Por qué? No puede ser que una maestra se equivoque de esa manera. No pasa nada. Bueno, yo a la maestra le hubiera dicho, míreme la nalga, con todo gusto, maestra. Es que no hay nada que ver. Un aplauso para Martín. Gracias, Martín. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.